Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, Sí, profe. profesor, Sí, todo bien. ¿Cómo va todo? Entrando en tierra derecha ya, ¿no? Ya falta poquitito los ramos de este trimestre, así que Como estamos en dirían los tierra hípicos, derecha. como dirían los hípicos, ¿no? Están entrando en tierra derecha. Sí. Ups. Oh, vamos a poner aquí. Falta. Y Ahora esperando la sí. lluvia. ¿Cuándo dicen que llueve? No, no he visto. Mañana parece, ¿no? Miércoles. Mañana, mañana, pero acá en Santiago todos se asustan, po. Sí, es que caen dos gotas y no. Es que en Santiago es como siempre, es como que viene el cubo, entonces todos se Eh, asustan. Viene el cubo. Mira, es verdad, es verdad. Eh, mm, mm. Buenas tardes, profe, buenas noches. Es raro, porque en invierno como que si fuese verano esto sería buenas tardes, ¿no? Pero, pero como está de noche, buenas noches. No, pero está bien, usted sabe que geográficamente nosotros debemos tener inclusive una hora menos. Hasta ahora deben ser recién las 6, por nuestra posición geográfica. Pasa que somos un país muy extenso, por lo tanto, por eso tenemos un uso horario medio rarífico. Yo odio este horario, sí. Sabéis que todos dicen lo mismo, pero en estricto rigor, el horario que tenemos en verano es antinatura. O sea, yo siempre he dicho lo mismo. ¿Cómo le explicáis a un niño que a las 10 de la noche todavía esté con sol? Mi hijo a Sí. las 9 me dice, papá, ¿cómo me voy a ir a acostar si es temprano? O sea, si está de día, se acuesta a Pero las 10 de la noche. Entonces eso también es como en contra del, el origen natural. de lo humano, digamos. Ya, Lo sí. que pasa, yo siento que en este tiempo vivimos para trabajar. Nos levantamos oscuro en la mañana, nos trabajamos y llegamos oscuro a nuestras Es casas. verdad, es Sí, verdad, eso o es sea, cierto. yo creo que es personal. En cambio, en verano uno le queda un ratito de tiempo, va a hacer algo extra programático por ahí. Es verdad, eso sí Eh, es verdad. O sea, tomarse una cervecita, Algo último a tirarse a la piscina, los que tienen. claro, es verdad. Eh, Ya, vamos a levantar la presentación. Estamos en la hora. Vamos a compartir. Bueno, la sesión de hoy en realidad es muy breve. De hecho, las dos sesiones que nos quedan, yo diría que son las dos sesiones más cortitas que tenemos, pues son temas súper puntuales y breves y concisos. Así que nos vamos a demorar hoy día en lo que es la presentación en sí, muy poco. Sin embargo, tengo dos temas que son importantes comentar. Primero, vamos a repasar lo del, lo del informe, lo del trabajito. ¿Ya? Y lo segundo es que les voy a hacer, vi que han respondido harto la encuesta de docente, pero siempre hago un llamado como con dos sombreros, ¿no? Primero, con el sombrero de funcionario, de director académico de la facultad, que para nosotros es súper importante tener la evaluación docente, de verdad que la ocupamos mucho, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Las percepciones que tienen ustedes los profesores, los comentarios que dejan, la evaluación la utilizamos harto para obviamente mejorar y acortar las brechas que pueden existir. Así que porfa les pido que puedan participar siempre en la encuesta docente, una instancia en donde también pueden expresar sus sensaciones de las clases. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que mantener, digamos, así que los pido como parte de la facultad. Y la otra pedida es lo mismo, pero como profe. O sea, yo de verdad que para mí es súper importante la evaluación, yo la veo, la reviso todos los trimestres, todos los semestres y trato de ir mejorando obviamente las observaciones que puedan haber. Uno tiene que ir aprendiendo eso y tomarlo con altura de mira. Así que cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, cosas mejores, cosas peores, tenga la libertad de hacerlo. Es una encuesta anónima de todas maneras, así que no hay ningún problema con eso, pero sí, yo al menos como profe la veo harto.
veo harto los comentarios, veo harto en qué puedo mejorar, así que ahí, porfa, si tiene un minutito, porfa, háganla, ¿ya? ¿Es anónima, profe? Ah, ¿Es anónima? sí, sí, Ah, bueno, ya. sí. Sí. No, pero tampoco te disquitís, pues, no, con piedad. No, sí, anónima, es anónima. Nosotros tenemos la cantidad que responden nomás, y para que sea válida en realidad necesitamos un 30%, más de un 30% de participación, o al menos un 30% de participación, entonces eh, es súper importante de verdad que participen. Para mí es bueno. El curso ha respondido como el 40%, esta sección al menos, así que está bueno, ya es válida, pero obviamente siempre tener una buena representatividad es mucho mejor. ¿Ya? Así que se los pido ahí para que puedan realizarla, ¿ya? Sí, profe, En toda la el asignatura. cansancio él la responde porque cada vez que abre la página aparecía, haga su encuesta. Entonces ya, bueno, ya la voy a hacer toda de una, ya. Y es que sabéis que de verdad, mira, hay varias cosas que son como, bueno, ustedes que son más grandes en realidad, creo que es más fácil explicárselos, ¿cachai? Pero al pregrado regular es mucho más complejo como bueno tomar el peso. Pero ustedes que ya que son más grandes, digamos, en la Advance, de verdad tomarlo como una instancia súper importante para ustedes, porque al fin y al cabo lo que están haciendo, estudiando, están formándose, están de una manera u otra pagando para esto, así que para nosotros es súper importante tener esa temperatura de cómo están los profes, qué cosas hay que mejorar, a quién hay que capacitar, a quién hay que acortar brechas, quién hay que decirles que lo está haciendo bien, sigue por ese mismo camino. O sea, para nosotros de verdad es muy importante, la vemos mucho, aunque no lo crean, la vemos mucho y tomamos hartas decisiones respecto a eso, no para desvincular ni mucho menos, pero sí obviamente para cortar la brecha y para mejorar, pues esa es la idea de la encuesta. Así que de verdad considero como una instancia, además que tienen ustedes también para verbalizar lo que pasa, pues. Sí, al fin y al cabo eso es un poco también, ¿ya? Eh, Eso con esa cosita de la evaluación, que me acordé, lo porque está abierta hace un rato, así que eso. Trabajo, recuerden, ya la próxima, o sea, la próxima semana, mañana en realidad se abre esta semana 10, última semana ya de contenido en realidad, porque la semana 11 es semana de solemne, así que última semana de contenido y tiene el trabajo. Recuerden que este trabajo es un trabajo grupal. Me voy a sacar un poquito esto y esto. Es un trabajo grupal, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? En que tienen que elegir un país que sea diferente de Chile, justificar su elección, ¿cierto? Y de ese país elegir al menos tres indicadores, ¿cierto? Eh, Macroeconómicos relevantes. Puede ser PIB, ahí les voy a pasar un dato, ojo, ojo si es PIB real, PIB nominal, siempre hay errores ahí, ¿ya? O falta información. Yo siempre bajo puntaje por eso, porque recuerden que se tiene que mencionar si es nominal, si es real, y el real tiene una particularidad. ¿Ya? Inflación, desempleo, tasas de interés, qué sé yo, pueden ser otros de los que hayamos conversado. ¿Ya? Eh, Exportaciones también, que no lo hemos visto, pero Disculpe, economía internacional. una Dígame. preguntita. Mire, estaba viendo el ejercicio con el grupo Ajá. y, a ver, uno va a lo que te dicen las tablas y todo el tema, pero lo que quiere lograr usted es que leamos todas las tablas y hagamos un análisis o nos vamos Ese, a análisis ese ya hechos. no ese es el fondo. O sea, a ver, de partida el análisis no lo van a hacer ustedes, pero sí tienen que investigar por qué ocurren las cosas. Por Ah, ejemplo, correcto, por qué ha correcto. aumentado el PIB, por qué ha aumentado la producción o el Producto Interno Bruto de una nación, por qué ha aumentado la inflación, se ha ido bajando, por qué o qué ha hecho el país para ir bajando la inflación. ¿Cachai? Ese tipo de cosas de ¿Y ese eso se ser puede hacer importante. referencia a comentarios Sí, habitualmente esa información está en la prensa, digamos, de alguna manera. correcto? Podría ser Sí, también en los bancos, en el Banco Central, el Congreso, de repente si hay páginas que tengan alguna página del Congreso de políticas que se hayan tomado, el Banco Central habitual tiene información respecto a eso. sí, correcto. Hay varios puntos en realidad donde podrían ir a buscar información. Sí, Por eso, porque yo me encontré con hartos artículos de prensa y todo ese tema, entonces, sí, eh,
y se pueden Ya, citar ok, tal cita. cual, de dónde sacó, ¿Necesita, sí, todo el tema, necesita en ¿sí? el mismo párrafo o al final yo hago una cita final? Ya, importante eso, busquen, voy a ver si les puedo compartir algo, pero busquen norma APA. La norma APA tiene, hay diferentes formas que se puede citar. Se puede citar al final del párrafo, se puede citar partiendo, así como tal, indica, tal como indica la segunda en su edición, no sé cuánto, o copiar el párrafo y finalmente entre paréntesis la segunda, coma, el año. Si el párrafo es muy extenso, tiene que ir entre comillas, cursivo. Ojo ahí, porque APA tiene algunas formas de poder citar. Va a depender de la extensión, de cómo quiera redactarlo. Ya. Lo Puede pasamos ser en APA de varias entonces. maneras. Sí, tiene que ser APA Vale, siempre. vale. ¿Ya? Eso les va a servir, ¿no? Para este informe que es cortito, quizás van a poder soltar la mano, pero uno debe hacer todos los informes que hay en APA, ¿sí? Así que eso en cuanto a la referencia. Y después obviamente van a poder poner eso también en la bibliografía. Recuerden que referencia es una cosa, después uno en la bibliografía pone el enlace, si es que un enlace, el enlace, si es que un libro, el libro, que también tiene un formato de cómo poner la bibliografía, ¿cierto? Así que eso, ¿ya? Pero como les digo, es importante no solamente poner subió o bajó, como se ha visto, ha subido, como se ha visto, ha bajado, se ha mantenido, sino que qué está haciendo efectivamente el país para subir, qué está haciendo para bajar, si es que se ha mantenido, por qué se ha mantenido, si es que ha subido, cuál ha sido el ítem que ha mejorado o que ha sacado. Por ejemplo, o sea, ayer salió el IMASEC de Chile y decrecimos un 0,1 respecto al año anterior. ¿Por qué? Principalmente por la exportación de cobre. ¿Cachai? Ahí hay una explicación de por qué. Y eso está en el boletín del IMASEC del Banco Central, por ejemplo. Entonces, bienvenido los servicios también, aumentaron los servicios, ni me acuerdo, otros servicios bajaron. Entonces, ahí está la explicación un poquito de qué sube, qué baja, ¿ya? Dentro de como vimos el otro día, cuando se trabaja con el IPC o con la inflación también, casi todos los países tienen este concepto de canasta básica y algunos productos, algunas categorías que suben más y bajan otras, ¿cachai? Eso es muy importante. Si quieren tomar Argentina, ¿qué ha hecho en este caso Milei para contraer un poco la inflación? Si es que eligió la inflación en el caso de Argentina. Y tratan de no irse a países, pues también he tenido estudiantes que han dicho, profe, que no he encontrado nada de Senegal. Ah, sí, es más complejo encontrar de un país que sea menos accesible a la información, pero si se va a los países más tradicionales o más conocidos van a encontrar, ¿ya? Sí, pues yo estaba Eh, viendo, me puse a revisar y a ver qué país era interesante. Y le pregunté a la IA, pues, ¿ya? Me tiró a Vietnam. sí, por ejemplo, hay un caso que es bien interesante. Singapur, por ejemplo, Singapur en los últimos años ha crecido bastante, se ha metido ahí con fuerza en los países desarrollados y han sido hartas políticas que ha tomado el país para poder estar ahí donde está ahora. Entonces, por ejemplo, es un país interesante. Vietnam no sé qué estará, o sea, uno no conoce la realidad de todo el mundo y eso es lo gracia de esto, que efectivamente puedan investigar, ¿sí? No conoce Por habitualmente. lo mismo le hice chao, no. Claro, ahí es más difícil Eh, tal vez buscar fuentes de información. ¿Sí? Profe, yo le tengo una duda Dígame. respecto al trabajo. Sabe que usted colocó que eran 3 periodos ¿Sí? de 5 años, ¿cierto? Ujú. Y colocó esos años como referencia el 2014, 2000. 19-24. Ah, ya. Porque los periodos yo lo armé, o sea, lo armamos No, pensando en eso, pero sí, estos periodos tienen que ser, porque de alguna manera no hay que tener información. El 25 casi en ningún lado está todavía. Del banco, al menos en el Banco Mundial, no hay ya. información del 25 aún. Así que, porque eso No, se va a pero esa es mi ajustar. duda, porque Sí, usted dijo que lo dividiéramos en 5 años, ¿cierto? Los periodos, cada sí, periodo. entre rango de 5 años, sí. Sí, entonces tomamos, o sea, el primer periodo lo hicimos del 2012 al 2016, el segundo del 2017 al 2021 y el tercero del 2022 al 2026, como para que, no sé si era así, no sé si No, es que, lo que quiere decir que los tres rangos son en realidad 2014, 2019 y 2024. Esos son los tres esos son los periodos, años específicos. ese es específico. Sí, Que como dice rangos de sí, por los 5 rangos, años.
son datos en rangos de 5 años, son como quinquenios en Ah, realidad. ¿Cachai? sí, sí, de 2014. Ahora vuelvo a insistir, mira, quizás la información es muy poca y tomen del 2014 al 2024, tienen 10 años y van a poder ver una mejor evolución, tampoco está mal. Eh, si quieren tomar del 2014 a 2024, y abarca esos tres rangos, sería súper bueno. Uno puede ver además con más datos mayor tendencia, uno puede ver si la tendencia ha ido increciendo, si ha ido bajando, si se ha mantenido. Entonces, la información, en este caso, lo que abunda no daña, sino que más bien les va a ayudar a usted a entender un poco mejor también los comportamientos. Y si es que hay alguna variación país particular en algún año, está metido entre media la pandemia, entonces ojo ahí que también puede distorsionar un poco la información. 2019, final de 2019, acuérdense que entramos en pandemia, así que tenemos ahí 2019, 2021 con un periodo pandémico Mm, que también es importante ver qué pasó del 2019 al 2024. ¿Cachai? Pasamos por ahí por un periodo, cuáles fueron las políticas, qué pasó con la inflación, qué pasó, no sé, que eligen esos, sí. esos parámetros, Profe, ¿ya? y el No, país puede ser cualquiera excepto Menos Chile. Chile, exacto, exacto. Ah, ya, pero fue vale. una consulta, la ¿Ya? información que entrega la CEPAL con el que entrega el Ujú. Banco Mundial, ¿deberían ser iguales? No necesariamente. Ah, ok. No, Ah, por eso hay que sí, mencionar la fuente ya. sí, puede ser que existan diferencias. Lo que pasa es que los rangos o por ejemplo, el PIB se va ajustando. Entonces, de repente hay datos que están medio desajustados y hay variaciones. Obviamente, las variaciones no son dantescas, pero sí podrían encontrarte datos que no son exactamente iguales. Sí, podría pasar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por eso es importante volver a insistir en las fuentes donde sacan la información. ¿Ya? Bueno, y después de que tengan los años, obviamente, lo que estamos conversando ahora. Y súper importante buscar las posibles causas. Y esas posibles causas pueden ser de lo que ustedes leyeron, de lo que ustedes han investigado, de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho, de causas que son efectivamente cosas que han realizado los países para poder tener los indicadores que tienen. ¿Sí? Y los Profe, aspectos formales, dígame. disculpe, un consejo para los demás, porque a mí se me ha hecho súper más didáctico el Banco Mundial, te genera datos de desarrollo, PIB, deuda, comercio, entre otros. Casi todos los datos. El Banco Mundial los tiene casi todos. Sí, Sí, el tema, lo que no tiene el Banco Mundial es el por qué. Tiene toda la data, pero no tiene la explicación de por qué. ya, Sí, ya. o sea, va a Y encontrar eso ahí toda la data. ahí tendría yo que enlazar, digamos, con Claro, otro. ir a buscar efectivamente por qué ha subido, por qué ha bajado. Ya. Sí, Pero eso puede hacerlo dentro de los quinquenios que usted está diciendo. Pues, por sí, ejemplo, sí, sí, claro. no buscar año por año, sino que buscar en segmentos de 5. Sí, sí, Ya, sí. ya. O vuelvo a insistir, tomar de 2014 al 2024 tampoco está mala, ¿eh? Esos 10 años. Y ahí, claro, no tiene datos puntuales de rango de 5 años, pero sí efectivamente tiene eh, la explicación o el desarrollo de 10 años en resumidas cuentas. ¿Ya? Profe, Correcto. y em, el trabajo es con índice, introducción, conclusión. ¿Eso aportan en lo que...? Porque Y usted dijo que mira, eran ocho páginas, ¿cierto? sí, sí, Ocho... en realidad, si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Lo importante es lo que se va a evaluar. Fíjense que en algún momento la Ahí evaluación lo que está la... incluye elección del país con su justificación, los indicadores, cuáles que sean más de tres o al menos tres, en estricto rigor, ¿cierto? Que tengan los datos ordenados de acuerdo a los años, la estructura de los rangos, que se explique y que tenga conclusiones. Si ustedes le quieren dar un poco más, poner un índice, da lo mismo. Ahora las 8 páginas son, bueno, también a mí me da un poco de risa eso porque los informes habitualmente son todos en cuanto a extensión. ¿Ah? Siempre la pregunta es cuánto es de páginas. Me Sí, interesa más la calidad de lo que diga. Si lo que dices de calidad y son 5 páginas, maravilloso. Si lo sí, que es que lo que dice, pasa es que lo superamos porque donde tiene índice y la conclusión. sí, no se preocupen, no. Si tienen Pero de 9 páginas, desarrollo debería tener
No, 8 máximo. sí, claro, si no tiene si tiene 9 páginas, 10 páginas, tampoco les va a poner un 1, digamos. Idealmente que no supere las 8 páginas. Ya, ok. Eso. Em, Eso, no sé si otra cosa. No, eso. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas. Primero que todo, disculpe por la hora de entrada, no alcancé a llegar a las Ujú, 7. Profesor, una consulta. Con respecto al trabajo, eh, no habrá problema si es que, por ejemplo, no sé, como dice, un país que no sea Chile, ujú. puede caer en la coincidencia de que se repita algún país con algún otro compañero o no sé si es que entre los compañeros nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Yo escogí este país como para no repetir información. No, mientras tome esos 2 países y no sean idénticos, está todo bien, pues sí. Si efectivamente la reacción es idéntica, amerita análisis, pero de alguna manera se eligen 2 países y las explicaciones son parecidas pero no iguales, las fuentes, no creo que vayan a buscar las mismas fuentes, digamos, o sea, eso, como digo, las conciencias existen, pero no creo que sea tan idéntico, ¿no? Si es que eligen 2 países iguales. Así que, pero no hay para qué ponerse de acuerdo. No, Claro, claro, no sé porque cómo. puede caer la coincidencia de que justo yo escoja un país y otro grupo haya también escogido justo el mismo país. Entonces, esa es mi consulta. ¿Eh? El otro día, claro, vi el entregar el formato y todo, entonces dije, chuta, pero si no, a lo mejor no se pone de acuerdo, quizás te toque el mismo grupo que otro compañero. Ah, No, bueno, no. sería hay 3 países, pero puede caer. Sí, puede pasar, puede pasar. Me ha pasado en trabajos también, pero como te digo, habitualmente las fuentes son diferentes, las explicaciones, uno cacha que no, en realidad, cuando son el mismo país, son diferentes trabajos. Eso es muy fácil de cómo se llama detectar. Y cuando es copia también, uno cacha ya como que tiene el ojo medio entrenado para eso, así que Ya, no se preocupen por eso. ¿Vale? profesor, otra consulta. ¿El trabajo es netamente desarrollo sobre texto o también Sí, podemos incluir alguna gráfica de por sí, no sé, sí, para gráfico. explicar los indicadores? Sí, sí, de hecho los Ya que indicadores, generalmente en economía los indicadores se explican más bien con, no sé, por gráfica de puntos. sí, de hecho los indicadores pueden ser efectivamente expresados en tabla, en gráfico, en lo que estimen conveniente. Que no hay nada no hay ninguna salvedad en la rúbrica que diga tiene que ser un gráfico, tiene que ser una tabla, pero obviamente hay que presentar de alguna forma los indicadores. Y esos indicadores se pueden presentar como quiera, en gráficos de barra, en tabla, como lo desee. No hay ninguna salvedad, pero sí se pueden incluir. Eso no está de más, Ya, si lo profesor. quieren hacer. Y lo último, profesor, este trabajo cuando se entrega, porque creo que salía fecha de entrega así como para, es como Mm, un tipo prueba que uno tiene como 1 hora y media para, si no me sí. equivoco. No. Se entrega a más tardar. Desde mañana va a estar abierto y lo pueden entregar hasta el próximo martes a las 23:59. Recuerden que se entrega así. Tiene que ir un solo estudiante a la sección de entrega actividad y hacer clic en examinar mi equipo, ¿cierto? Juntar archivo en el grupo y quedar listo. Recuerden que mañana lo que sí, voy a terminar de conformar los equipos, grupos, si es que hay alguno que no tenga grupo todavía, lo voy a incluir ahí. Así que ojo con eso, para que estén atentos a quiénes son sus grupos si es que todavía no están conformados. O que Ah, los vayan profe, conformando hay que anotarlo en el... en Canvas. Se lo Ah, sí, mencioné. sí. Tienen que meterse a personas y en personas están los grupos y hay que asignarse a un grupo, los Ok. integrantes. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Eso. Eso con el grupo. Entonces vamos hoy a lo que nos convoca. Hoy en realidad lo que vamos a ver es un modelo que se llama modelo ISLM, que en realidad es un modelo que explica de alguna manera el equilibrio macroeconómico, ¿sí? Por un lado tenemos el mercado de los bienes y servicios, ¿sí? Y por otro lado tenemos el mercado monetario. Entre estos dos mercados de alguna manera se genera un equilibrio macroeconómico, muy parecido a lo que veíamos como equilibrio mercado, oferta y demanda. Bueno, aquí es algo muy parecido, pero estos dos modelos en vez de oferta y demanda se llaman ISLM.
La IS hace referencia al mercado de bienes y servicios y la LM a la oferta, en realidad a la demanda de dinero y al mercado monetario en sí, ¿sí? Entonces hablemos primero de la IS, del equilibrio mercado real. ¿Sí? La IS resume de alguna manera el comportamiento del mercado real. Entonces, ¿cómo se construye la IS? La IS funciona de la siguiente forma. Para un cierto ingreso, vamos a ir rayando, ¿cierto? Para un cierto ingreso, en este caso un ingreso de economía I, ¿verdad? La economía se encuentra a una cierta tasa de interés, ¿cierto? Estamos dibujándola en paralelo, por lo tanto tenemos un cierto nivel de ingreso, tenemos una cierta tasa de interés, ¿cierto? En este caso tenemos un equilibrio de mercado y también a este nivel de ingreso tenemos un cierto equilibrio para un cierto nivel general de precio. ¿Sí? Entonces tenemos un equilibrio de alguna manera en la oferta y demanda del mercado de bienes y servicios, y eso a su vez cuando lo llevamos a la curva IS tiene un equilibrio también porque ese ingreso se genera una cierta tasa de interés. Entonces supongamos que la tasa de interés disminuye, ¿sí? Conceptualmente, si tenemos menor tasa de interés, lo que va a pasar es que va a aumentar el consumo, ¿cierto? Eso hace que aumente la inversión, y si aumenta el consumo y aumenta la inversión, lo que vamos a tener un exceso o un aumento en la demanda agregada, o sea, va a ocurrir esto, vamos a tener una expansión, ¿cierto? De la demanda agregada. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que obviamente va a generar de alguna manera un nuevo ingreso, ¿cierto? Y va a equilibrar a un nuevo nivel general de precio. Este equilibrio de acá. ¿Y eso ocurre cuando? Ocurre a un mayor nivel de ingreso, o tenemos en ese momento un mayor nivel de ingreso, y a su vez lo tenemos dado a una menor, ¿cierto? Tasa de interés. Por lo tanto, de alguna manera, ¿cierto? Lo que va a pasar es que ese exceso de demanda del mercado va a traer consigo una presión a la alza, lo que decíamos acá, ¿cierto? Esta expansión de alguna manera lo que hace primero es que genera una expansión, un exceso de demanda agregada, después lo que hace es presionar al alza en el nivel de precio con el fin de equilibrar acá. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que efectivamente la economía equilibra N', ¿verdad? Para un nivel general de presión mayor y un nivel de cantidad de ingreso mayor. Entonces la unión de todos los puntos de alguna manera de tasas de diferentes tasas de interés para diferentes ingresos, en los cuales se equilibra el mercado real, componen la IS. ¿Sí? Entonces vamos a tener diferentes niveles de ingresos para diferentes tasas de interés. O sea, a menores tasas de interés, vamos a tener mayores niveles de ingreso. Entonces, la IS en realidad se compone de nivel de ingreso respecto a la tasa de interés. ¿Sí? Ese es el equilibrio del mercado real. ¿Sí? Por otro lado, la LM, ¿sí? Hace caso o hace mención a una curva que resume el comportamiento del mercado monetario. ¿Sí? En este caso, para un cierto nivel de ingreso, ¿cierto? En este caso, acá tenemos una cierta tasa de interés, ¿sí? En este caso, en donde se equilibra también la LM. En este equilibrio que hay acá, a esa misma tasa de interés, lo que tenemos es que M, el mercado monetario, ¿cierto? Tiene una cierta demanda. Esta L es la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, para, para este mercado monetario existe efectivamente una cierta demanda de dinero. Si el nivel de ingreso aumenta, o sea, si la gente efectivamente tiene más demanda por dinero, lo que va a pasar es que la demanda por dinero se va a expandir, ¿verdad? Esa expansión de demanda desplaza esta curva de la L a la L', ¿verdad? Y como en L' tenemos tasa de interés o para L', la tasa de interés es relativamente más baja, desincentiva el ahorro, entonces disminuye el ahorro, presiona al alza la tasa de interés, ¿verdad? Porque lo que vamos a tener acá, obviamente eso, lo que vamos a tener es una presión al alza la tasa de interés en este caso para equilibrar finalmente en este E'. Entonces el mercado monetario, dada la demanda o el aumento de demanda de dinero, presiona a al alza la tasa de interés y equilibra N'. Entonces, para ese nivel de tasa de interés, lo que vamos a tener efectivamente es un mayor nivel de ingreso. ¿Sí? Por lo tanto, todos los puntos que unan, en estricto rigor, las tasas de interés con los ingresos para los cuales equilibra el mercado monetario, componen ahora la LM. ¿Sí? Entonces, a mayor demanda de dinero, lo que va a pasar es que vamos a tener presión a la tasa de interés.
¿sí? Entonces, cada vez que haya aumento por demanda de dinero, lo que va a pasar es que vamos a tener eh, eh, puntos, ¿cierto? O punto de equilibrio más arriba. Por lo tanto, la LM tiene pendiente positiva y la IS tiene pendiente negativa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener ahora es que vamos a poder aplicar, o vamos a ver qué pasa cuando aplicamos políticas fiscales y políticas monetarias al equilibrio de la IS y la LM. Lo que pasa de alguna manera es que el mercado, ¿cierto? O cómo funciona este modelo, eh, es que cuando equilibra ambos mercados, se equilibran a una cierta tasa de interés, ¿cierto? Para un cierto nivel de ingreso, de alguna manera, una cierta cantidad agregada de mercado. Eso ocurre, ¿no? Está el mercado en equilibrio. Efectivamente, recuerden que las dos están en base a el ingreso y la tasa de interés. Entonces, supongamos que se aplica una política fiscal expansiva. ¿Ya? ¿Recuerdan las políticas fiscales expansivas? ¿Sí? Tenemos tres formas de hacer políticas fiscales, ¿no? Dijimos que era impuesto, ¿sí? Transferencia y gasto gobierno, ¿sí? Esas son las tres formas de hacer política fiscal expansiva. Cualquiera que haga que se expanda la demanda es una política fiscal expansiva. Entonces, encontramos un mercado en equilibrio N', la situación 1, ¿cierto? Se produce, por ejemplo, un aumento en el gasto gobierno. Lo que va a pasar cuando se aumente el gasto gobierno es que va a aumentar la demanda agregada. ¿Se recuerdan que eso hace que se expanda la demanda agregada? Eso trae por consecuencia, ¿cierto?, un movimiento de alguna manera de la IS, ¿verdad? Una expansión de la IS por ese aumento de demanda. Entonces vamos a tener un punto en I2, ¿cierto?, con un cierto ingreso I2. Lo que va a pasar es que si el ingreso de la economía aumenta, ¿cierto? Va a aumentar la demanda por dinero, de alguna manera. Y eso va a crear un exceso, en este caso, de demanda en el mercado monetario y va a presionar de alguna forma al alza en la tasa de interés, ¿cierto? Para finalmente terminar equilibrando en E3, ¿sí? Entonces, esa alza en la tasa de interés hace que efectivamente, ¿cierto? Disminuye la inversión, disminuye el consumo y esa disminución en la demanda agregada trae una contracción de alguna manera, ¿cierto? Hace que se mueva esto hacia acá y genera que efectivamente equilibremos en ingreso 3. Pero ¿qué pasa originalmente? Originalmente estaba en este punto, I1, I1, pasa que el nuevo equilibrio ocurre a un mayor nivel de ingreso, ¿sí? Y a una mayor tasa de interés. O sea, cuando aplicamos una política fiscal expansiva, lo que va a pasar en el equilibrio en el macromercado o el equilibrio de la macroeconomía es que va a equilibrar a mayores niveles de ingreso para la economía, pero también a mayores niveles de tasa de interés. ¿Qué pasa con esto? Pasa que el resultado es un resultado simétrico, ¿cierto? Donde tenemos efectivamente, si queremos verlo aquí, ¿cierto? El resultado del E versus L', lo que tenemos es que tenemos mayor ingreso y mayor inversión, perdón, y mayor tasa de interés. Por lo tanto, se produce un efecto simétrico. Y aquí está un poco la explicación, ¿cierto? Pasa que tenemos una política fiscal expansiva, mayor gasto de gobierno, mayor IS, mayor, ¿cierto?, demanda por bien y servicio. Si tenemos mayor niveles de ingreso, tenemos mayor demanda de dinero, eso es demanda de dinero, por lo tanto presiona la tasa de interés. Y si la tasa de interés es mayor, ¿cierto? Tenemos menor consumo, menor inversión, por lo tanto menor cantidad agregada, y eso hace que podamos equilibrar, ¿cierto? Que disminuya esta cantidad agregada y equilibremos finalmente N'. Bueno, ¿sí? Entonces, la aplicación de una política fiscal expansiva hace que el mercado el equilibrio del macromercado de la macroeconomía se genere a mayores niveles de ingresos para la economía, pero a mayores tasas de interés. ¿Sí? En el caso de la política fiscal restrictiva, por ejemplo, disminuimos el gasto de gobierno, ocurre algo parecido, ¿no? En este caso, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una situación de equilibrio 1, ¿cierto? Al generar una disminución en el gasto de gobierno, contraemos la demanda, por lo tanto, efectivamente, si se contrae la demanda agregada, vamos a tener una contracción en el ingreso, de alguna manera, y nos vamos a mover hasta acá, pero esto va a generar ahora, ¿cierto? Si el ingreso disminuye, disminuye también la demanda por dinero, que entonces crea un exceso de oferta de alguna manera, ¿cierto?, en el mercado monetario. Y eso hace que presione a la baja de interés. ¿Para qué? Para que efectivamente tengamos una mayor cantidad de ingresos, ¿cierto?
y podamos de alguna manera equilibrar N'. Entonces, una baja de interés genera un aumento en la inversión, un aumento en el consumo, y eso genera esta pequeña expansión que hace que se elimine ese exceso de oferta, ¿cierto? Finalmente equilibrando en I3. Entonces, tenemos una situación inicial, ¿verdad? Que es E, y llegamos a E', pero en este caso llegamos con menores niveles de ingreso en la economía y además con una presión o una baja en la tasa de interés, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos política fiscal restrictiva, menor gasto de gobierno, por ejemplo, disminuye la IS, ¿cierto? Hay menor demanda agregada. Esa menor demanda agregada trae consigo menores ingresos, por lo tanto, menor demanda por dinero y menor tasa de interés. Y esa menor tasa de interés genera que exista más consumo, más inversión, y eso hace que aumente la cantidad agregada de alguna manera y que se elimine ese exceso de oferta, ¿cierto? Y equilibramos acá. Entonces, E versus E' equilibra a menor niveles de ingreso en la economía y a menores niveles de tasa de interés. Por lo tanto, nuevamente tenemos en este caso que se genera un efecto simétrico cuando se aplica una política fiscal restrictiva. Lo que tenemos es que tenemos menores niveles de ingreso efectivamente y menores tasas de interés, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con las políticas monetarias? Las políticas monetarias para el caso de el equilibrio de la ISLM se genera algo bien particular, porque aquí de alguna manera nuevamente tenemos un mercado en equilibrio, ¿cierto? En este caso tenemos un mercado en equilibrio aquí, en E. El mercado está en equilibrio a un cierto nivel de ingreso y a una cierta tasa de interés, ¿verdad? Veremos acá. Se aplica una política monetaria expansiva. ¿Recuerdan las políticas monetarias? En este caso son todas de alguna manera tomadas por el Banco Central, ¿se acuerdan? Y lo que hacen es que de alguna manera traspasan o hacen que se expanda la demanda también. Entonces, rebajar la tasa de interés, rebajar la reserva fiscal, ¿cierto? Aumentar la emisión secundaria, la emisión primaria, algunas de las cosas que se pueden hacer con política monetaria. Entonces, esta política monetaria expansiva genera todo efecto. Por un lado, primero presiona a la baja la tasa de interés, dado el efecto, dado el exceso de oferta monetaria, o sea, tenemos más excedente o exceso de oferta monetaria, y por otra parte se estabiliza el mercado de ahorro, genera aumento en los fondos de ahorro, por lo tanto una presión a la baja en la tasa de interés, ¿cierto? Lo que hace entonces es que efectivamente esta oferta monetaria genera un desplazamiento, de alguna manera, ¿cierto? De la LM, una pequeña expansión, y eso hace que de alguna manera baje la tasa de interés, ¿sí? Esta baja de interés genera un aumento, a su vez, ¿cierto? En la inversión, menores tasas de interés, vamos a tener mayor interés interesado en invertir, mayor consumo, porque tenemos tasas más bajas, ¿cierto? Y ese aumento en la demanda agregada trae consigo un nivel de mayor ingreso. Entonces lo que pasa es que a menores tasas, lo que antes teníamos con ingreso 1, vamos a tener de alguna manera que se desplaza hasta la IS ahora, ¿verdad? Con un mayor nivel de ingreso. Entonces está baja la tasa de interés, ¿cierto? Nos genera que de alguna manera nos ubiquemos acá. Pero si aumenta el ingreso, ¿verdad? Aumenta también la demanda monetaria. Por lo tanto, vamos a tener que este exceso, de alguna manera, de demanda monetaria nos va a presionar, ¿cierto? A subir las tasas de interés, ¿verdad? Hasta que el mercado monetario desaparezca hasta este exceso de demanda, ¿cierto? Y efectivamente logre este nivel de interés, ¿cierto? De I3. Este aumento en la tasa de interés genera una disminución en la inversión y en el consumo, luego una disminución en la demanda agregada, por lo tanto se contrae este poquito que tenemos aquí exceso con el fin de que finalmente equilibre N', ¿ya? Entonces, para este caso, lo que ocurre con una política monetaria expansiva es que de alguna manera desde E hasta E' tenemos una menor tasa de interés, ¿cierto? De I1 a I3 y un desplazamiento de I1 hasta I3 como ingreso. O sea, en este caso tenemos menores tasas de interés y mayor nivel de ingreso. Si se dan cuenta,
Aquí lo que está generando, en este caso, es una solución o un efecto asimétrico, que es bien interesante analizar porque cuando genera una política monetaria expansiva, se genera una baja en la tasa de interés de alguna manera, ¿cierto? Y un aumento en el ingreso de la economía. En el caso, recuerden, de la política fiscal expansiva, lo que generaba era mayores niveles de interés y mayores niveles también de ingresos. Por lo tanto, este efecto es bien interesante analizar. Entonces, tenemos que, si aplicamos una política monetaria expansiva, tenemos una presión a la baja de interés, eso trae por consiguiente, ¿cierto?, un aumento en la demanda, ¿cierto?, en la oferta monetaria, en el mercado monetario, y esa disminución de la tasa de interés trae como también añadido un aumento en el consumo, por lo tanto también aumento en la inversión, eso hace que se desplace la cantidad de demanda agregada, teniendo mayor ingreso, pero ese exceso de ingreso, de alguna forma, ese exceso de demanda, lo que también hace es presionar de alguna manera a la tasa de interés, dado el exceso o el exceso de demanda de dinero, lo que genera ahí una pequeña contracción en el consumo y finalmente en la demanda agregada. O sea, lo que teníamos acá hace que esto se contraiga un poquito, ¿cierto? Ese consumo, ¿cierto? Esa inversión hace que se contraiga un poco el ingreso y finalmente equilibramos en E', ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es un efecto asimétrico, como decíamos, ¿cierto? Un efecto asimétrico en donde efectivamente el E versus el E' o el equilibrio inicial versus el equilibrio final se genera a una menor tasa de interés y con mayores niveles de ingreso. Esto es bien interesante porque creo que es lo que uno buscaría más sano, ¿no? Crecer, obviamente que el ingreso de la economía fuese mayor, pero con tasas de interés más bajas con el fin de que sea más atractivo. Aquí no hay que perder de vista que, si se dan cuenta, esto es un efecto bien particular para el mercado o para el equilibrio del mercado, pero estas bajas de interés, este aumento del ingreso, si no está controlado, no se controla, por ejemplo, el nivel general de precios, podríamos tener también una inflación por demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque la decisión de una política eh, monetaria expansiva, por ejemplo, podría tener algún efecto no deseado. Sin ir más lejos, no sé si han escuchado, pero últimamente hace una semana creo que fue, el Banco Central decidió mantener la TPM todavía en un 4,5 por la volatilidad de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, porque si baja la tasa de interés, podría generarse que se dispare el consumo, ¿verdad? Y eso podría traer algunas consecuencias inflacionarias importantes. Así que han sido súper cautos en manejar la tasa, la TPM ahí en 4,5 hace un rato. Eh, bueno, y en el caso contrario, ¿cierto? Acá nuevamente estamos en equilibrio. Aquí pasa, obviamente, lo contrario. Lo que pasa acá es que aplicamos una política monetaria restrictiva. Esto, por un lado, presiona al alza en la tasa de interés, ¿cierto? Si se mueve de I1 a I2. Y por otra parte, el mercado de ahorro, ¿cierto?, genera disminución en los fondos de ahorro, por lo tanto presiona al alza la tasa de interés y eso hace que aumente la demanda monetaria, generando un movimiento, en este caso, de L1 a L2, o sea, una pequeña contracción. Y esta alza de la tasa de interés genera una disminución en la inversión, en el consumo, menor tasa, alza en la tasa de interés, ¿cierto? O mayor tasa de interés, inversión desincentiva, uno consume menos, y eso genera una contracción en la demanda agregada, ¿cierto? Están quedándonos, posicionándonos de alguna forma aquí en este ingreso 2. Y como disminuye el ingreso, ¿cierto? Y disminuye la demanda monetaria, presiona nuevamente a la baja de tasa de interés para finalmente equilibrar, ¿cierto?, a un mayor nivel de ingreso y a una menor tasa de interés respecto de C, ¿cierto? Equilibrando finalmente en el punto D, en E', en el equilibrio de'. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que de E a E' tenemos, ¿cierto?, menores niveles de ingreso y mayores tasas de interés, ¿sí? Por lo tanto, una política fiscal, perdón, una política monetaria restrictiva, cuando se aplica, genera aumento de la tasa de interés, por lo tanto, un equilibrio o un desplazamiento, una expansión en el mercado monetario. Ese aumento de la tasa de interés desincentiva el consumo y la inversión, por lo tanto, contrae el ingreso,
¿cierto? Y a menor ingreso tenemos menor demanda de dinero, por lo tanto, efectivamente presiona un poco a la baja de interés con el fin de que desaparezca ese exceso de oferta en este caso, ¿verdad? Y aumentando el consumo y la demanda, finalmente equilibrando N'. Por lo tanto, nuevamente, aquí en el caso de la política monetaria restrictiva, tenemos un resultado o tenemos un efecto asimétrico, ¿sí? En donde de E a E', equilibramos a un menor nivel de ingreso y a una mayor tasa de interés, ¿sí? Menor ingreso y mayor tasa de interés. Eso es lo que podría traer como consecuencia la aplicación de una política monetaria restrictiva, ¿cierto?, a nivel macroeconómico, ¿no? Por lo tanto, si queremos ver un resumen de alguna manera, la política fiscal genera efectos simétricos. Cuando es expansiva, mayor tasa de interés, mayor ingreso en la cantidad agregada, mayor cantidad agregada, por lo tanto mayor ingreso, ¿cierto?, conceptualmente. Si aplicamos una política fiscal restrictiva, lo que va a traer en el equilibrio es menores tasas de interés, pero menor cantidad de ingresos. En el caso de la política monetaria, si es que la política monetaria es expansiva, genera menores tasas de interés y mayor cantidad de ingresos. Eso siempre es súper positivo, obviamente, para nosotros como consumidores finales, ¿no? Menores tasas de interés, mucho mejor, y que obviamente el país crezca de alguna manera, súper positivo. Y cuando estamos medio escapados, ¿cierto? Por eso se aplica mucho más la política monetaria, como por ejemplo lo que pasó post pandemia, ¿no? Que se hizo efectivamente subir la tasa de interés para contraer un poco el ingreso o la demanda de alguna manera, ¿no? Entonces las políticas monetarias generan efectos asimétricos y las políticas fiscales generan efectos simétricos, ¿sí? Una cosa interesante a tener en consideración para cuando uno analiza la posibilidad también de tomar una política o de aplicar una política fiscal o una política monetaria, qué es lo que podría pasar efectivamente con las tasas de interés en una economía y con los ingresos, ¿cierto? O la cantidad agregada de esa economía, ¿sí? Ese era la clase de hoy. Eso es un poco lo que se explicaba esta semana, este equilibrio de la ISLM, ¿no? Así que también una cosa interesante a tener en consideración, puede servirles para efectivamente lo que puedan tomar. Pues si toman tasas de interés, por ejemplo, y efectivamente, o TPM, o tasa de política monetaria, ¿cierto? Un banco central ha ido bajando la tasa. Bueno, ¿qué ha pasado con la cantidad, el ingreso efectivamente ha subido y por qué lo ha hecho? ¿Por qué es una política expansiva? ¿Por qué restrictiva? También podría ser un buen insumo para poder justificar una variación ahí en lo que corresponde a tasas de interés o ingresos, ¿sí? O cantidad agregada, ¿ya? Eso por esta semana. No sé si tienen alguna duda, consulta. Son más que todo interpretaciones de gráficos esto, ¿no? Eh, mm, 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 eh, y tengo algunas preguntas, viendo algunas preguntas. General de preguntas. Ahí, Arnaldo, conversemos, por favor, me envías un mensaje o lo vemos por correo, por favor, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta respecto a esta poquita de slide. La otra semana nos queda comercio internacional, que es lo que falta, y con eso ya terminamos la materia y terminamos macroeconomía. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Todo claro, profe? Súper, perfecto. ¿Ya? Vale, Entonces, profe. lo Buenas dejamos hasta noches. acá. Buenas noches. Recuerden, mañana se habilita el informe, así que tienen hasta el próximo martes para entregarlo, ¿vale? Un abrazo grande, que estén bien. Y cualquier Próximo duda, martes, profe. próximo martes a las Vale, 23:59 se cierra la plataforma para entregar informe. ¿Sí? vale. Súper. Buenas ¿Vale? noches. Un abrazo Gracias. grande, que estén bien. Cuídense mucho. Chau. Nos Vale, vemos. Chao, profe, chao. chau. Gracias, profe, buenas noches. Chao.